Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra producción de Invirne Corp en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, vamos a conversar con Héctor Azócar. Él es director del Grupo Horizonte, está todas las semanas con nosotros y de alguna manera nos está pulsando el devenir político a lo interno en Venezuela en esta precampaña de las primarias. Y tengo entendido, Héctor, que mañana, de alguna manera, el repunte que en cierta forma tiene María Corina Machado se puede reforzar en el Zulia, que es una plaza electoral pues importantísima, por decir algo, la segunda del país después de la capital, ¿no? Venezuela, de Caracas, ¿no? El Distrito Federal, y Estado Miranda, que es una plaza que funciona de manera común. Por eso se dice que el Zulia es la segunda. Pero en el Zulia, el radicalismo político de quien gobierna hoy día, Rosales, o sea, no sabemos si es capaz de tramar alguna perturbación para esta gira que va a ser la precandidata María Corina Machado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está eso? ¿Qué información te ha llegado? Bueno, muy buenos días, amigo. El Zulia tiene una situación particular, porque el llamado líder del Zulia, pues que ha venido trabajando, ha sido Manuel Rosales, pero Manuel Rosales, debido a que él ha tenido que escoger entre gobernar sin chocar con el Ejecutivo Nacional, su periodo de 4 años, o tomar posición frente al proceso de la primaria, bien sea lanzándose él, apoyando a uno de los de él o inhibiéndose. Okay. Y no ha podido en realidad sostener los dos cocos en las manos. ¿Por qué? Porque el peso político de Manuel Rosales en el Zulia, pudiéramos calcularlo en 250.000 votos o adherentes. Esos adherentes se están empezando a disolver para apoyar a una u otra candidatura entre Carlos Prosperi y María Corina Machado. Okay. Ahí es donde entra lo otro, el temple personal de cada candidato, es decir, ¿cuál es el termómetro? Tu punto de afirmación frente a las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. Ese sería, digamos, el factor de prueba del proceso de adherencia a una u otra candidatura. Precisamente la señora Machado tiene una gira por el Zulia que arranca hoy en Cabima a las 4 de la tarde y sigue mañana hacia Maracaibo, el sector de Santa Lucía, etcétera, etcétera. Y eso va a determinar, se estiman, algunos analistas observan, que va a ser un proceso decisivo de la ubicación del Estado Zulia en el apoyo a las primarias a un candidato en particular. Ahora, ¿qué le recomendaría yo a Carlos Prosperi, quien ya estuvo en el Zulia y le fue bien? Pero el problema es de que no basta con que te vaya bien, tiene que irte óptimo, porque toda lucha electoral, preelectoral o electoral, a la larga se transforma en una cosa así como estamos tú y yo aquí, person to person. Esa es una fase casi final de un proceso electoral. Y precisamente tú tienes que estar atento al planteamiento del candidato A, porque tú tienes que o responder, o te repliegas, o respondes, o actúa. Y lo que se está exigiendo, el baremo fundamental en estos momentos que se exige es definición frente a la política oficial del gobierno venezolano. Okay. Eso es así, hermano. Ahora, la Y pregunta quien no lo haga queda muerto. claro, la pregunta que yo te haría y que me inquieta es, la organización política 20 Venezuela en el Zulia ha tenido una tradición de lucha reconocida, tiene conformación de cuadros suficientes para la movilización que se requiere hoy día, porque hay otros candidatos que se apoyan en partidos que alguna vez han tenido maquinaria, ¿no? Y tienen sus contactos y tienen sus relaciones, y de alguna manera eso opera en política, ¿no? Pero yo no sé, ella, o sea, si solamente con 20 Venezuela o hay otras organizaciones que, tradicionales o no, que hayan decidido apoyarla en el Zulia. ¿Tienes información al respecto? Bueno, la información que tengo no es 20 Venezuela.
La información que tengo es que los cuadros tradicionales del liderazgo del Zulia, político y de gobierno, y Acción Democrática están apoyando a María Corina Machado y COPEI. Ok. Precisamente la presencia de Álvarez Paz allí, que tiene gente en el Zulia, como tú bien sabes que es zuliano, la Sí. presencia del propio Eduardo Fernández, que estuvo en el Zulia, que ha estado con un coqueteo sí o no, pues, pero como bien se sabe, COPEI o los COPEI, digamos así, han venido acercándose a esta señora que si se quiere, bueno, ha tenido una afinidad de amistad con ellos, etcétera, etcétera, y la gente, pues, Porque su mamá también, tu mamá era social cristiana, ¿no? sí, bueno, ellos son social cristianos de familia, Ya. pero el peso fundamental, yo diría, yo tengo los nombres, y no los voy a mencionar, de 20 factores fundamentales históricos y de acción democrática en el Zulia que están con María Corina Machado. Ok. Y no me refiero a políticos, me refiero a instituciones del Zulia, del Estado Zulia, y están desde hace tiempo calladamente. Y creo que eso va a pesar. Va a pesar porque en Venezuela se está jugando no un destino de partido. Lo que pasa es que el problema político se presenta en estas condiciones. La base social de Acción Democrática, como tú sabes, está dispersa, no tiene dirección. La dirección de AD, de las dos facciones de AD, solamente abarcan al 10 o al 15% de esa totalidad. Quiere decir que el 85% de esa militancia y de esa militancia social se considera de hace mucho tiempo adeptos independientes que pueden apoyar a uno u otros candidatos. Están regados inclusive entre otros tantos candidatos que están por allí, pero que eso no altera que no sean fieles a su planteamiento original, porque como te digo, realmente el problema de instaurar un proceso de renovación política con maquinarias nuevas ha fracasado rotundamente. Te lo puedo decir en 4 partes. Fracasó Luis Beltrán Prieto en sustituir a D. El- Fracasó Caldera cuando creó el chiripero que se pensaba que iba a ser un proyecto político. Fracasó Chávez, que se pensaba que iba a ser un proyecto que iba a recoger a todo el mundo. De mentira. Fracasó el gobierno de Maduro porque ni siquiera ha podido, más bien se le han salido de tal manera que las simpatías políticas, en este caso de María Corina Machado, son interesantes, pero van a ser aluvionales, no significa un compromiso de fondo hacia otra cosa que no sea arreglar el problema político que tiene Venezuela. Por eso se ha venido conservando, y uno de los planteamientos centrales que quería hacer en esta conversación es que afortunadamente se van a obviar todos los temas que sean post, deben obviarse, porque en estos momentos hay un solo problema, el problema político y la solución del problema político. Eso es así porque eso es lo que une. Acuérdate que los postulados que siempre hemos manejado sobre la base de las hipótesis de unidad, por ejemplo, la de 1957 con la creación de la Junta Patriótica, fue un planteamiento unitario, sin hablar de nada, y se integraron las 4 fuerzas, más el grupo conservador que manejaba López Contreras, que significó que los Amos del Valle, pues los grupos conservadores de Caracas, apoyaran de plano todo el proceso de la Junta Patriótica y todo el proceso de transición hacia la democracia. Esa es la realidad. Ahora, en Como este momento, Héctor, cuando Prosperi dice que si a él lo inhabilitan, se sale de las primarias para ir a optar a la candidatura de manera independiente y separada de ese proceso de medición de la oposición. O sea, ¿qué nos quiere decir él con eso? bueno, ese sería, eso no es bueno. No es bueno porque rompe con un principio básico. El principio básico es los 13 candidatos son hacia los 13 candidatos, es decir, en correspondencia directa hacia los 13 candidatos. Nada que altere la posibilidad de la unidad, ni siquiera tomarse un vaso de agua cuando no se lo debe tomar. Nada que altere la posibilidad de la unidad tiene vigencia. De tal manera que yo lamento profundamente ese planteamiento
que es disonante. No sé si lo pensó él o lo pensó alguien por él, porque ese es un atentado contra la elección primaria. Eso puede precipitar algo a lo cual no se ha llegado todavía, y es al principio de la economía del voto. El principio de la economía del voto probablemente se va a precipitar en el Zulia este fin de semana, cuando los electores decidan abandonar realmente a Manuel Rosales y se integren con María Corina Machado, y otro sector esperará integrarse con Prosperi. Si Prosperi en una gira que haga de remate, porque ya estuvo en el Zulia, pueda convencerlo de que él es la opción. Pero la gente no va a jugar una opción de apoyar a cualquiera para que tenga voto, sino para que decida la situación del país. Hemos dicho desde hace mucho tiempo que el mensaje es el termómetro de todo este problema ha sido el mensaje. Es decir, ¿cuál es el termómetro? ¿Cuál es tu grado de enfrentamiento hacia la política oficial? ¿Cuál es tu grado de definición frente a ella? 100, 100 puntos. 50, 50 puntos. 5, 5 puntos. De tal manera que esa es la realidad. Lo que pasa es que si vamos a la política, si vamos a una contienda y no tenemos una visión panorámica, estratégica y táctica de los pasos a seguir, no estamos haciendo nada. Bueno, Venezuela está llena de políticos novatos que no saben ni siquiera por qué están allí, pero esa es la realidad que te dejó la crisis nacional. Ahora, Ahora, pero tanto María Corina Machado como Carlos Prosperi, a ninguno de los dos se les ha visto coquetear con el gobierno. En todo caso, puede ser que algunos dirigentes de los que apoyan a uno de los dos lo hayan hecho, pero ellos como individuos y aspirantes a ser candidatos presidenciales, no los he visto en esa tónica, ¿no? Yo no sé si tú lo ves así también. no, Han no sido han muy firmes, estado, muy concretos y muy rectilíneos en su posición frente al régimen. no, acuérdate de lo siguiente, ellos no han estado en coqueteos ni nada de eso, pero como decía uno de los santos más claros, San Santiago decía que había hombres que se tenían que ver al espejo todos los días para ver cómo eran. En la política es una cuestión dinámica y todos los días hay que reafirmar el qué soy, todos los días, Ujú. porque está sujeta a un juego de presiones. Hay muchos actores actuando. Es evidente que el planteamiento estratégico del gobierno es liquidar a la primaria, es decir, implosionarla, dividirla, sacar piezas, sacar pequeñas cosas a las cuales se puedan agarrar. Por ejemplo, como esta declaración ahí que di, que la celebran, con eso no es muy bueno. Eso no es bueno ni es muy bueno. Eso forma parte de lo que en política se llama no debe hablarse, porque lo que tú hablas en política es para buscar un efecto. Entonces, ¿a qué estás jugando tú? ¿A qué estás jugando? ¿A una implosión? ¿No? Entonces, ¿lo dices tú o te lo están diciendo que lo digas? Porque eso es lo otro. De tal manera que así son las cosas. Yo creo realmente que hay que seguir cuidando la primaria, hay que seguir trabajando, los factores que están estarán. Y bueno, y aceptar las realidades, pues los que se sientan con vocación de llegar al final pueden hacer remate. Por ejemplo, yo diría que Prosperi en Falcón, en Barinas, en Mérida, en Monaga, en Bolívar, en muchos estados, en Nueva Esparta, eh, tiene la primera opción, tiene la primera opción, pero tú tienes que jugar a tu opción, porque si tú tienes que jugar a tu opción, ¿por qué? Porque las precandidaturas son personales, pero si tú quedas de segundo o quedas de primero, bueno, se supone que tú tienes autoridad moral para decirle a la persona, vamos a integrar nuestros planteamientos, porque aquí nadie va a excluir a nadie. Qué importante que tú dices eso, porque yo he estado pensando en las circunstancias en que están las primarias y si efectivamente pues se va al proceso con los dos que están punteando y no inhabilitan ni al uno ni al otro, pero al final pues hay un resultado determinado. Yo creo que previamente tiene que haber un convenimiento de que siendo los dos líderes con más aceptación nacional frente al régimen, o sea, deberían estar en un preacuerdo de que gane el que gane, uno será presidente, el otro vicepresidente, o tendrá una función especial en ese nuevo gobierno de transición y de reacomodo del país, porque son las dos fuerzas movidas en un propósito que es el rescate nacional.
Bueno, afortunadamente la Comisión Nacional de Primaria ha venido haciendo todos estos eventos de firmas de la gente. Eso va en pro de la unidad. Eso es muy importante porque sería la base. Porque, por ejemplo, la Comisión Nacional de Primaria, su objetivo es, yo los meto a ustedes, los siento a toditos en una mesa. Ujú. Ese es el objetivo. El otro objetivo, el mental, el real, dice, bueno, mira, aquí fulanito de tal tiene el primero y yo el segundo. Entonces, eso forma parte de lo no oficial, porque nadie va a salir a romper el principio de la unidad. Pero, más o menos, se va, se va dando cuenta la sociedad de que los actores tienen que unirse, tienen que estar allí, porque debemos salir todos. A la gente le interesa salir de la crisis. Claro, Hay una lucha interna entre el miedo, tengo miedo a salir porque me acostumbré a los 25 años de lo que hay, y otros le dirán sal, porque aquí hay gente que ha perdido hasta la memoria de lo que le conviene realmente a ellos mismos y al país. Es necesario eso, tenemos que impulsarlo. Y bueno, ojalá que prospere. Todos han dicho, todos, los que yo conozco, que prospere, que no es ningún político de tradición ni nada, vamos a estar claros. Es un tipo independiente, joven, tal, que se metió en ese autobús y bueno, ahí está jineteando un caballo. este, bueno, puede decirse a sí mismo, bueno, chico, yo tengo que hablar con el país, pero ¿por qué no? Pues, ahí es donde yo digo, ¿por qué no? La gente tiene que decir, bueno, yo crecí, yo soy tal cosa. Tú no estás sujeto a nada, porque tú no tienes tradición. Yo sí estoy sujeto a algo, porque tengo una tradición de 3 generaciones y un poco de años de cárcel de mis familiares. Por exacto. ejemplo, sí, yo sí estoy sujeto a eso. Pero una persona que no tiene tradición, bueno, puede decir, mira, vamos a convenir en conversar sobre esto y esto y esto. Y es lo que le conviene al país. Ojalá que le hicieran caso a este tipo de cosas, porque Venezuela no va a regresar, como tú bien lo dijiste, a los esquemas políticos de los 80 y 90. No es que va a romper, sino que no quiere regresar a la comandita, al grupito de No, y que la cuatro cúpulas circunstancia actual, políticas. la circunstancia actual de los gobiernos de hoy requiere de una audacia totalmente distinta a la de etiquetas partidistas. Ok, las etiquetas partidistas cuentan para que al candidato se le identifique con determinada corriente ideológica, o es social cristiano, o es socialdemócrata, o es izquierdista. Hasta allí las etiquetas cuentan, pero a la hora de conformar un gobierno nacional de rescate de un país, yo creo que aquí tienen que confluir todos los mejores propósitos. Y si esos mejores propósitos están de alguna manera representados hoy día en las primarias, los que aspiran a formar parte de ese proceso, yo creo que esa unidad que se preserva ahorita tiene que preservarse luego del proceso de primarias también, porque tiene que ser un bloque contra el bloque del gobierno, simple y llanamente. Y ese bloque Bueno, no sí, se puede separar después del resultado de la primaria, gane quien gane. Tienen que seguir trabajando en la misma dirección todos los que participaron. no, efectivamente, hay problemas gravísimos, Eso se está diseñando, eso se está manejando, eso se está como eso que se considerando. planteó ayer el problema del saneamiento del lago de Maracaibo, Por que cuesta ejemplo, entre 6 y 7 mil millones de dólares. El problema de las aguas esas de Maracaibo, las propias que son tratadas para... Entonces hay, entre otras cosas. Entonces nosotros necesitamos que primero el compromiso de ellos y el compromiso de los otros y tratar de no plantear temas controversiales. No se van a plantear, yo tengo informaciones de que recogieron vela algunos sectores, no se van a plantear porque no nos une. Ahora, te digo algo, no es que se vayan a beneficiar de que haya diferencias, no, no. Mira, para beneficiarse en política, tú tienes que tener, primero tienes que tener una estructura de análisis, una política, no, para que tú y te un equipo beneficies, técnico profesional para que que tú te evalúe las beneficies. distintas vertientes que el país requiere reflotar, la Para, economía, el pero petróleo, claro, la pero digo yo, academia. para que se beneficien de las disonancias que puede haber en sectores de la oposición en cuanto a esto, se necesita eso y no lo tiene.
no tienen una organización, un correaje, un planteamiento, una teoría, una práctica. Que sencillamente están en un proceso primitivo del control político de un Estado. Más nada. Exacto. Aquí no hay más nada. Yo tengo la política de agua, tengo la política de esto. Mentira. Ahí cada rato en cuanto a agua, Caracas acaba de pasar 3 semanas de sequía total en el este de Caracas, pues se rompió un tubo y nadie lo podía arreglar. No, y Entonces, ¿cuándo? hay capitales de estado que pasan 3 meses y 6 meses y 4 meses sin una gota de agua también. Pues lo mismo. Entonces, no le hacen los expertos los sacaron en el año 2006 totalmente, los 4, 5, 6 o 7 expertos que puede haber en Venezuela de agua, encabezado por el doctor Viana, y hay otros que están en Horizonte, que son como 3 o 4. Y te puedo decir que, bueno, hay esos problemas graves. Se necesita darle apoyo a todo lo que es el liderato político que se está creando, que se está formando. Le exigimos a esos líderes políticos que tengan la audacia de hablar con otra gente, que no es Claro. posible que Venezuela, tú te pones a analizar los problemas diarios de las capitales de Estado y yo no he visto ningún político que diga nada, No, ninguno de nivel ninguno, nacional, ninguno, ni ninguno, siquiera esta boca es mía. ninguno. Entonces, ninguno, ni el Y hablan problema de del gas, ni manera el muy problema del otro. general, no particularizan los temas, que es lo que a mí me preocupa. Por lo menos en el caso de María Corina Machado, yo he visto que conformó un equipo en petróleo, otro equipo en economía, otro equipo no sé en qué otras áreas. Y a los demás candidatos yo no sé si las tienen o no las tienen, pero yo creo que todos esos grupos de trabajo de uno y otro tenían que estar hoy día conjugando esfuerzos y diseñando el plan específico concreto que hará falta con el aporte de ambos. Y eso tiene que darse. Sí los tienen, los equipos sí los hay, pero no, acuérdate, no es este caso de esta campaña, sino No, no, Venezuela no, tiene más de 30, pero no, no tenemos que esperar que terminen las primarias para empezar a claro, armar pero bueno, equipo. El equipo tiene que existir ya. ya, yo decía, bueno, ahí tiene todo el caso de la política petrolera. Yo no he visto una declaración de hace más de 24 o 25 años sobre la política petrolera que estaba Hernández Grisanti todos los días diciendo, y que estaba el otro y el otro. Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Que no tenemos nada, solamente hablar del gobierno, de unas No, y los incidencias, más partidos nada. tenían sus burós profesionales y Sí, sí debatían lo temas todos tenía. los días y veían los pros y los contras y decían dónde está el dinero y vamos a buscarlo y lo traían para invertirlo y convocaban Nosotros, a inversionistas extranjeros inclusive. te digo, nosotros sufrimos, reconozco que cuando Chávez ganó, gana sobre la base de la crisis que ya tenían las estructuras políticas venezolanas. O sea, eso es la realidad. Es que se instalaron para funcionar bien, pero se fueron degradando en el tiempo y no se renovaron y no se actualizaron. Y eso nos Nunca pasó en se, petróleo y eso nos se, pasó en todo. se perdieron La los tres misma años. academia, Héctor, la misma academia que tenemos hoy día, ahora es cuando se está planteando que hay que reformular los PENSA, que hay que ir a carreras mucho más cortas y más prácticas, que hay que preparar a la gente para emprendimientos con herramientas básicas, que la noche a la mañana no, pero en 3 meses, 6 meses una persona se puede preparar para un pequeño emprendimiento y que mañana se convierta en gran empresa es otra cosa. Va a depender de su dedicación y su disciplina, ¿no? Pero hay herramientas para ello, para que el individuo empiece a servirse de los recursos del Estado con créditos debidamente vigilados y con las herramientas suficientes para emprender. Y eso yo creo que es el comienzo del rescate de un país. Porque no vamos a ir A por mí, lo macro, no. Ahí no está la clave hoy día. ahí tiene todo el caso del comercio internacional. Me contaba un profesor hace como 2 o 3 años, egresado, economista, egresado de la Escuela de Economía de la UCB, que había luchado para que incorporaran 2 materias de comercio internacional en el pensum. Y luchó y luchó y por último las pusieron como optativas, ni siquiera como materias principales, cuando resulta que Venezuela tiene que prepararse para eso, para Claro, utilizar la economía y nuestros profesionales en las ciencias sociales al servicio del comercio, claro. para que Venezuela entre en un proceso realmente de recuperación de mercado y de ganar mercado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros no podemos ir siendo un país que tiene una cantidad de expertos y especialistas, pero no los tiene concertados.
no los tiene concertados hacia Ah, una política de Estado, como la tiene el Itamaraty de Brasil, por exacto. ejemplo, que Sí. maneja las relaciones exteriores y las relaciones exteriores en función de la economía del país, aunque yo no creo mucho que Brasil sea ni gran cosa. Cualitativamente hablando, deja mucho que desear. Y Yo, Venezuela sí puede, cualitativamente hablando, asumir es un rol en todo el continente y en Europa, porque lo hemos hecho. Nosotros tenemos la calidad suficiente, no, y pero eso que tú dijiste antes, hay que puentear a esas generaciones que fueron exitosas, que tienen planes concretos, que han seguido siendo estudiosos y que estuvieron en la academia y ya hoy no están, pero que hay que ponerlos en sintonía con las nuevas generaciones para que esas nuevas generaciones se nutran de esos conocimientos tradicionales y los mejoren en la medida de lo posible con las nuevas herramientas de hoy día, porque el mercado ha cambiado, tiene otra dinámica y no vamos a vivir solamente del petróleo. El petróleo no va a volver a ser lo mismo que fue antes de Venezuela. Vamos a estar claros. Entonces hay que ir a otro tipo de diseño económico. O sea, y los emprendimientos son claves para el relanzamiento del país. Y en todas sí, partes está además, ocurriendo igual. el sector petroquímico, por ejemplo, que está Sí. allí, que están escribiendo, se mantienen en la escena los jubilados y el que no es jubilado también. El sector Es decir, agroalimentario, ¿vale? Que es el sector fundamental. agroalimentario, la producción de los nuevos frutos, el nuevo petróleo que es el cacao que se está dando y que se puede asumir. El cacao, pues el cacao lo pagan internacionalmente, es una fuente, sería una fuente de divisa altamente interesante, pero hay que desarrollar eso con firmeza, porque muchas veces, José Antonio, no hay que hacer críticas de lo que la gente piensa, sino enfocarnos, llevarlos a una actitud constructiva para hacer lo que la gente, lo que el país y las personas necesitan. Es decir, Por eso cubrir es que esos una comités de necesidad. trabajo, Héctor, te insisto, y que Son me básicos. quedan 3 minutos. Por eso es que insisto que esos comités de trabajo no tienen que operar solamente cuando los gobiernos están constituidos, sino que desde afuera se pueden formar comités de profesionales en distintas áreas y hacer una propuesta concreta para desarrollar un determinado propósito, bien sea empresarial, bien sea de servicio, y los grupos profesionales y los gremios pueden hacerlo porque son ellos los que Bueno, tienen el conocimiento fundamental para estructurar y diseñar esos programas de acción, pues. Antes se hacían los eso sí, partidos, pero ahora lo pueden hacer los gremios también y sí los lo mismos pueden hacer, sindicatos. sí lo pueden hacer. Y la gente de Chicago me acaba me llaman siempre, de que tienen una cantidad de cosas que hacer y no hay quien los oriente, porque Miami se ha quedado en Miami. Y yo les digo, bueno, mira, vamos a ver qué podemos hacer desde aquí. No aflojen. Eso sí le dije, no aflojen el control. Vamos a Exacto. mantener lo que sea y eso puede ser útil, pero, por ejemplo, se necesita vertebrar una, una cadena para organizar eso. Yo le prometí que ahí estaban hombres como el doctor Eddie Ramírez, un experto petrolero nuestro que está en Houston, Sí, que pudiera ayudar en eso. exacto. Eh, pero sí tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que asumirlo, así no tengamos tiempo. Bueno, yo te puedo decir que el proceso de primaria en general va avanzando, tenemos que conservarlo, tenemos que cuidarlo, gracias a comunicadores como tú, que ha venido socializando un planteamiento y es de que se va a dar la primaria y que es un hecho. No nos van a alterar los nervios, ninguna cosa que ocurran fuera de la frontera de Venezuela, porque no van a sembrar miedo. Venezuela no tiene miedo a eso, a No, nada. yo creo que hay claridad en cuanto al proyecto político y la necesidad de rescatar al país y hay unidad bastante clara en el proceso de primaria. Pero lo importante aquí es que estemos atentos. Lo del Zulia con María Corina Machado ahora este fin de semana, pues es importante. Te agradezco mucho que tú estés pendiente. Si necesitas algún enlace conmigo, me llamas por teléfono, yo enciendo el equipo. Si sabes de algo, alguna novedad o si tienes a alguien que desde allá pueda reportar cómo va eso, porque es importante que el país conozca el día a día, porque ya los medios de comunicación a lo interno no informan, ni encadenan, ni transmiten los programas políticos que hacen falta encadenar hoy para que el país se percate de que hay una acción concreta por el rescate. Nosotros sí queremos hacerlo y las plataformas nos lo permiten, pues en las redes. Entonces, para que esté pendiente, este fin de semana, pues cualquier cosa fuera de hora, a la que sea, me llamas y me dices, mira, tenemos a alguien por allá que nos va a reportar tal cosa
me das el número, yo lo enlazo y lo sacamos al aire. Pero ese ¿Cómo no? resultado de esa gira es importante Lo mostrarlo. haré porque ellos ya me lo pidieron, que quieren participar como una especie de dar reporte de las cosas, tanto hoy y mañana. Yo le dije, Sí. bueno, chico, mira, déjame hablar con el licenciado para ver si es posible que logremos eso, porque el Zulia quiere hacerse oír. El Zulia, cuando tú ves uno de esos maracuchos hablando en esos programas tuyos, esa gente tiene tiempo que no habla. Desde que Yo, eliminaron el diario La Verdad, no, yo los entrevisto todas las semanas. Tengo siempre a alguien de la Universidad del Zulia, de algún otro sector allá en esa región importante del país, pues. Y como es la segunda plaza electoral, nos interesa calibrar como sea esta gira, que es clave para saber si el Zulia está revisando su posición política frente al país y frente al gobierno. Porque sí, muchos consideran que el gobierno pues está genuflexo en el Zulia a nivel regional frente al gobierno nacional, a pesar de que no le dan recursos. Tal vez sea una estrategia política, no lo sabemos, pero la gente es la que tiene que pronunciarse y a la gente es la que nosotros vamos a abrirle la señal por aquí, pues cuando tú me avises. Gracias por tu tiempo el día de hoy, cómo Héctor. no. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, amigos de América. Estamos con ustedes. Un abrazo. Suerte. Ha sido esta una producción de Invirne Corp en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial y, por supuesto, pues con Héctor Azócar del Grupo Horizonte, quien siempre nos acompaña semana a semana para poner al tanto, minuto a minuto, de la política nacional. Gracias, Héctor. Hasta luego.